Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga en este año nuevo. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes en esta semana del 11 de enero. Quiero llegar con ustedes con una reflexión especial. Como han visto la imagen, vamos a entrar en la lectura de la palabra e inmediatamente analizamos con ustedes el tema a continuación. Vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 16 al 21, se narra un incidente muy importante para estos días que estamos viviendo, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y los ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua, Jesús. Pero Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios o Adonai obedecer a vosotros antes que a Adonai o a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Dios o Omicron te rodilla solo ante Dios, ante el profundo y terrible ese récord de contagios en todo el mundo, donde se han roto todos los récords, incluyendo este 11 de enero, aquí en los Estados Unidos de América, 1.035.000 personas en un solo día contagiadas. Vale la pena hacer un análisis muy profundo por las situaciones que se están dando, pero más que todo en cuanto a lo espiritual. Es un hecho que esta pandemia sigue ya rumbo a su tercer año. Es decir, de verdad no es algo nuevo. Ya estamos en marzo entramos rumbo hacia un tercer año de pandemia. Se conoce mucho, se sabe mucho y todavía hay pánico en el mundo. Pero hablemos de lo espiritual. ¿Cuál es el papel del cristiano, de ti como cristiano, ante esta circunstancia y ante esta real pandemia manipulada, lo que usted quiera decir? Pero que la tenemos, la tenemos. Pero vale la pena hacer un análisis en lo más profundo, espiritualmente hablando. ¿Cuál es tu posición ante Dios, ante el poder de Dios, ante la manifestación sanadora de Jesús y ante tu posición? Uno, como ser humano, y dos, como cristiano. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque dicen todos los expertos que el masivo contagio a nivel mundial que ha roto récords sin precedente se debió a que después de año y resto que la gente estuvo cohibida, se soltaron sin precedente en todas las fiestas de fin de año en Estados Unidos, desde Thanksgiving hasta las fiestas de Navidad y fiestas de Año Nuevo. Y eso, dicen igual los europeos, es lo que ha provocado un masivo y descontrolado contagio con una nueva variante llamada Omicron, y que hay múltiples de interrogantes sobre el masivo contagio, pero menos letal que la Delta y que la primera que se experimentó en el 2020. Ante toda esta circunstancia, ¿cuál es el papel tuyo como cristiano y sobre todo como miembro de la iglesia?
La historia es bonita, lo que cuenta el libro de los Hechos. Los cristianos primitivos fueron perseguidos en todas sus formas desde sus inicios. En este caso que se narra de los apóstoles, no solamente fueron una y otra vez azotados, mutilados sus lomos, sus cuerpos con los azotes por predicar en el nombre de Jesús. Finalmente, en lugar de callar, ellos seguían predicando con pasión el nombre de Jesús. Pero lo que hizo que reventó el escándalo en Jerusalén fue cuando ellos impusieron manos sobre un cojo que estaba en la puerta que hoy se conoce como la puerta dorada o la puerta del Mesías. Ese milagro fue notorio, impactó e hizo que toda la gente religiosa de Jerusalén empezasen a preguntar quién era Yeshua Nazareno. Ante estas circunstancias, obligaron a venir al consejo religioso, que en cierta forma actuaba como una autoridad espiritual en combinación con el Imperio Romano. Nótese las similitudes. Y se unió el poder eclesiástico junto con el Imperio Romano. Y trajeron a los líderes de la iglesia cristiana, en especial Pedro y Juan, y por supuesto todo el movimiento pequeño, pero que habían hecho un tremendo impacto ya. Y después de hacer profundas deliberaciones, los religiosos tomaron una decisión de amenazar, amordazar e imponer a aquel movimiento nuevo que se conocían como los seguidores del nuevo camino, más tarde cristianos o mesiánicos, que es la misma palabra. Cuando los tuvieron de frente, le dijeron a Pedro y a Juan: por favor, los vamos a dejar en libertad. Hagan todo, vayan a cualquier lugar, pero no vuelvan a predicar en el nombre de Yeshua Nazareno. Estos dos hombres, frente a sus seguidores también, que estaban ahí, se pusieron de pie y dijeron: juzguen ustedes como líderes eclesiásticos si es justo obedecer a ustedes o obedecer a Dios. No pudieron responder, y no hallando más que hacer, los dejaron en libertad. En esta pandemia se nos han impuesto leyes profundas, duras y fuertes. En múltiples de Estados Unidos, cuando entró la cuarentena del 2020, la inmensa mayoría de los templos cerraron, obedeciendo leyes civiles y eclesiásticas. Interesante, porque se vuelve a repetir la historia. En aquel momento, la inmensa mayoría, 90% de las iglesias evangélicas, obedecieron estas órdenes. En algunos estados que que son más liberales, como Nueva York y California o Oregon o el estado de Washington, fueron más crueles con la iglesia evangélica. Con todo y eso, paulatinamente se volvió a dar apertura de las iglesias. Pero ya en este momento, entrando para el tercer año, hay múltiples de iglesias que no han abierto. Y ante esto vale la pena que echemos una mirada a esta imagen de la iglesia, de una de las iglesias. Y la pregunta interesantísima que quiero dejárselas con ustedes también en estos momentos. Ante esta pandemia y sobre todo esta nueva variante y las múltiples que van a venir, ¿ante quién vas a seguir tú? ¿A Dios o a las variantes? ¿Ante quién te vas a arrodillar? ¿Ante Dios o ante las variantes como Omicron? ¿Y por qué esta pregunta? Porque voy a hablar de un foro, un comité, o como usted le quiera llamar, del grupo de consejeros, el body de una iglesia,
están reunidos todos ellos precisamente tocando el tema porque sus dos, el pastor y la esposa, habían salido contagiados con el COVID. A partir de ese momento se discute en el buró si se suspende y se cierre la iglesia y se vuelve al culto virtual. 50% de ese boarding estaba de acuerdo en que se cerrara la iglesia. Pero otro 50%, entre ellos una persona, dijo: no, ustedes no ven algo como incoherente y lógico de que porque nuestros pastores aparecieron con COVID, corremos todos a cerrar los templos, pero esta gente misma no deja de ir a los malls, no dejó de ir en ningún momento a sus fiestas de fin de año, estuvieron en todo, pero cuando se trata de la iglesia, entonces sí tienen miedo. Entonces, ¿no ven ustedes que es incoherente que nosotros los que predicamos vida, los que predicamos que Jesús es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, tan solamente nos damos cuenta que los pastores están contagiados y todo el mundo se ausenta total y absolutamente de la iglesia porque tienen miedo? Pregunto entonces, esa se la responde usted. ¿Usted va a la iglesia por sus pastores? ¿O va a la iglesia porque quiere adorar directamente a Jesús? 2. ¿Usted cree que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos? Y 3. Si no tienes miedo a contagiarte en el mall, en las fiestas aún de tu familia y de tus amigos, o en tu trabajo, ¿por qué en la iglesia sí tienes miedo a contagiarte? Son preguntas que solo tú te las puedes responder. Pero de una cosa sí es digno de alabar. Hay gente valiente. Y me gusta esta imagen que una vez se lo puso en uno de los primeros mensajes. Dile a la gente que viene el coronavirus como el Omicron y muy pronto el del Cron, una combinación de Delta con Omicron, y muy pronto otras muchas más. Dile a la gente que viene una nueva variante y todo el mundo se prepara, toma las precauciones. Pero todo el mundo está viendo que las señales se están cumpliendo, que Cristo viene. Y los mismos evangélicos se aíslan de la iglesia. Me llamó la atención esta imagen, que se la puse hace el año antepasado a ustedes. Estos hermanos indígenas, donde tal vez no tienen centros de salud allá en Panamá. Por supuesto, toman las precauciones, porque como cristianos la Biblia nos manda que seamos prudentes. Sin embargo, tomaron todas las precauciones, pero no dejaron de ir a la iglesia. Tal como los vemos aquí. Poca vestimenta como es su cultura de ellos, pero con cubreboca están en la iglesia. Es decir, no dejaron de asistir a la iglesia. Entonces, es muy importantísimo que sepamos nosotros. Insisto y seguiré insistiendo como en el tema que está en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial, los sellados, o la marca, o el camino a la marca de la bestia. No ande preocupándose si esto es la marca o esto no es la marca, que de hecho eso ya es una realidad. Ya se está preparando todo a pasos gigantes. Pero preocúpese más por el sello del Espíritu Santo. Voy a insistir en eso. Porque si tienes el Espíritu Santo, vas a sentir el deseo de ir a alabar a Dios, el deseo de congregarte, el deseo de aquella palabra que dijo el rey David. Una cosa he demandado a Yahweh, de estar todos los días de mi vida en la casa de Yahweh para exaltarlo toda gracia, levantar mis manos y para inquirir, recibir de su palabra. Un hermano precioso me escribió, me dio mucho dolor de su testimonio. Él me dijo: hermano Bolaines, pertenecíamos a una iglesia preciosa,
Pero vino el COVID y el pastor y la pastora le tuvieron tanto terror y pánico a este COVID que tomaron la decisión absoluta de cerrar la iglesia. Y nosotros los miembros quedamos a la deriva. A Dios gracias, me dijo él, hemos encontrado una iglesia. Me quedé pensando, ¿realmente estos pastores fueron pastores llamados por Dios? ¿O fueron asalariados? Porque la Biblia dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, pero que el asalariado, cuando ve venir el peligro como el COVID-19, Omicron, sale huyendo y cierra las puertas. La pregunta te la dejo a ti. Si no dejas de ir al mall, si no dejas de ir a las grandes fiestas sociales, aún de tu propia familia, si no dejas de ir al trabajo, donde perfectamente te podrías contagiar, ¿por qué a la iglesia si no quieres venir? Porque dices que en la iglesia te puedes contagiar. O porque tus pastores se contagiaron y todo se ausenta. ¿No es que venimos a la iglesia para buscar a Dios? Sí, Dios está en todo lugar, sí, pero también recuerda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Por favor, que este inicio de año no cometamos los errores garrafales que cometimos este 2021, que cuando se dieron cuenta que sus pastores estaban con COVID, salieron huyendo en desbandida, no para sus casas, sino para los moles o para las fiestas. Entonces, ¿por quién vienes a la iglesia? ¿Por tus pastores o por Jesús? De rodilla únicamente ante Dios, pero jamás, nunca, nunca, nunca ante Omicron o cualquier variante. Solamente ante Dios. Por favor, reflexiona.